Grabando. Bueno, muy buenas noches. Estamos en nuestro programa habitual de todos los lunes con esta gran audiencia que nos sigue, Cedecol Enseña. Pero hoy tenemos un Cedecol Enseña muy especial. Ustedes ven unas parejas aquí hermosas. Sabemos que va a ser un tiempo maravilloso por la experiencia que tienen. Yo creo Todos que son pastores, son parejas pastorales. Así es de que les anuncio que esto va a ser excelente. Mándelo a otros, mándelo a través de las redes, cópienselo a sus parejas de la iglesia, hagamos que esto se extienda. Esta es una época hermosa, la época de la Navidad, en que todos sabemos que celebramos el nacimiento del Señor Jesucristo. Muchos discuten que no fue esta época y posiblemente es verdad que no sea esta época, pero yo traigo siempre a memoria mi suegra muy pequeña, muy niña, tenía menos de 2 años, en un accidente murió su mamá y su papá y una familia la recogió a ella, la adoptó. Entonces, como no sabían la fecha, ellos le pusieron 31 de diciembre. Entonces, esta es la época de nosotros celebrar que nuestro Señor Jesucristo nació de una manera muy especial en un pesebre. Y en los hogares, en las familias, vienen de otros lugares para estar juntos, para celebrar juntos. Es tiempo de que vemos los hijos que hace rato no estaban con nosotros, vienen los nietos, en fin, venimos a ese hogar, a ese calor de hogar, a esa hoguera maravillosa y es tiempo de mucha alegría y nos preparamos de muchas maneras, pero la más importante es la espiritual, saber por qué nos reunimos y que Cristo sea el centro de todo. Por eso hoy hemos querido traer a parejas pastorales, hombres y mujeres hermosos de diferentes ciudades del país que trabajan diariamente en pro de los hogares, de la familia, de los hijos. Así es de que hoy honro estas parejas que nos dijeron sí al llamado cuando les dijimos queremos invitarles a este programa de Sede Enseña. Hoy vamos a tener con nosotros, o tenemos aquí con nosotros, desde Montería, a los pastores Abigail y María Cristina Pellojín. Ahí están en pantalla. Su iglesia se llama Comunidad Apostólica Las Bienaventuranzas. Ellos tienen tres preciosos hijos. Sus nietos tienen 5 nietos de 14, 2 de 9, de 6, de 13 y de 10 años. ¿Cómo le parece esto tan hermoso? Pastores, bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Sabemos que nos van a edificar muchísimo y las edades de sus hijos, 41, 40, 30, 39 y esos 6 nietos hermosos. Gracias por estar aquí. Ahora tenemos desde Medellín a los pastores Giovanni Giraldo y Natalia Restrepo. El ministerio de ellos se llama El Resplandor de tu Gloria en Itagüí. Una preciosa iglesia. Ya estuve, me dieron el favor y el honor de poder estar con ustedes ese domingo. Tienen un hijo de 25 años que lo tuvo la pastora Natalia antes de casarse con el pastor Giovanni, pero hoy en día ellos dos son los papás porque el pastor Giovanni asumió ese papel muy lindo. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Ella no fue casada antes, ella lo tuvo antes y antes de ser cristiana, también lo aclara. Tenemos también una pareja que son los pastores Raúl y María. Bueno, Antonio tiene 25 años, me retrocedo a los pastores Giovanni y Natalia de Medellín. Su hijo Antonio tiene 25 años. Y ahora vamos con la tercera pareja, que es los pastores Raúl Castilla, Raúl Flores y María Castilla, desde la ciudad de Cartagena. La iglesia y el ministerio se llama El Deleite de Jehová. Tienen 3 hijos. Una que es Carelis, tiene un añito. El segundo, que es Samuelito, tiene 12. Y el tercero, que es Raúl, tiene 17 años. Y la cuarta pareja es
Así es de que le damos gracias a todos ustedes por este tiempo. Pastores Orlando y Claudia Reyes de Bogotá. Son pastores de la iglesia del lugar de su presencia, aman profundamente el ministerio de parejas, lo han mantenido durante mucho tiempo. Tienen ahora un programa que habla sobre los reyes manejando familias. Bienvenidos, gracias. Tienen dos hijas, Daniela de 32 y Paola de 30. Y tienen una nieta, están viviendo esa maravillosa experiencia de una nieta de 1 año y 8 meses. Entonces, yo estoy feliz de poder estar con ustedes. Gracias a nombre de la Confederación Evangélica de Colombia. Ustedes son todos pastores y esto es una honra para todos los que nos van a ver. Voy a hacer una corta presentación. Yo me llamo Lidelena Arias de García. Mi esposo se partió con el Señor. Estuvimos casados por 51 años, 3 hijos y 5 nietos. Entonces yo creo que es bueno para estar en contexto de que todos sabemos el valor que tiene el hogar, esa hoguera familiar. Y bien, vamos a empezar por los pastores Bellojín. Pastores, desde la realidad que nosotros vivimos actualmente, porque no solamente es Colombia, a nivel mundial están pasando y sucediendo tantas cosas y de acuerdo a la edad de sus hijos, de sus nietos, ¿qué aporte pueden darle ustedes a parejas que como ustedes tienen hijos y tienen también esos preciosos nietecitos que nos alegran tanto? Adelante, pastor. Pastora Lida, muchas gracias. Solo voy a iniciar, pero quiero darle a mi esposa que pueda también compartirnos. Yo creo que como estamos hablando aquí a parejas que ya tienen hijos, para mí es como importante, aún que tengan los años que tengan, revisar los fundamentos que tienen en su matrimonio. Porque si hay algo que sucede en los matrimonios es que vienen las enfermedades y hay familias enfermizas, no son saludables, hay que revisar eso. Hay paredes requebrajadas, partidas, hay que revisar eso. Entonces, inicial, yo creo que lo más importante es que enseñemos a nuestros hijos a valorar al matrimonio como un pacto hasta que la muerte nos separe. Y eso, esa visión debe ser clara. No, no hasta que el contrato nos defina en la relación de matrimonio. No, no. Entonces, a partir de ahí surge muchas cosas que son necesarias que una pareja entienda para que se la pueda transmitir a los. Sí, yo también considero que una de las acciones que nos han permitido a nosotros poder tener esta edad de 45 años de casados, que vamos a cumplir en este mes, tener los hijos ya casados, profesionales, sirviéndole al Señor, los nietos que aman al Señor, que aman la obra. Yo creo que eso es el motivo de darle gracias al Señor. Y una de las acciones que yo pienso que se pueden tener, porque hay una diferencia entre las parejas que conocen al Señor con sus hijos pequeños y cuando ya conocen al Señor con los hijos grandes. Entonces hay que hacer una labor todavía más fuerte, pero hay esperanza. Sé que lo podemos lograr en Jesús, podemos lograr resarcir de pronto y enderezar lo que estaba torcido y allanar y bajar las montañas que estaban altas para lograr eso. Y una de las acciones es establecer una buena comunicación, ni siquiera una comunicación, sino una buena comunicación entre la pareja y también con los hijos, dedicarles tiempo, hacerles una invitación individual a cada uno, salir con ellos, incluso con los nietos. Yo hago salidas con mis nietas. Abigail hace salida con su nieto, porque tenemos un solo nieto varón, 5 nietas. Pero yo salgo con las dos más grandecitas, salgo con las dos más pequeñas. Y yo creo que esas acciones de dedicarle tiempo, escucharle lo que hay en su corazón, ver cómo están siendo bombardeados con muchas cosas que dañan sus vidas
y tener el espacio, eso es maravilloso. Así que animo a tomar esas acciones de aprovechar bien el tiempo, como dice la palabra, ser intencionales en aprovechar el tiempo con nuestros hijos y nuestros nietos. Nunca es tarde para lograrlo. Mi pastora Lida, nosotros aquí estamos hablando desde nuestro corazón, desde nuestra experiencia, pero algo que yo creo que es fundamental es que hoy día hay una indiferencia a la responsabilidad, cumplir el rol en la pareja. ¿Pero por qué? Porque se han olvidado los fundamentos, se han olvidado los fundamentos. Hay algo que es muy importante y estoy hablándole aquí a los pastores y probablemente hay muchos pastores, hay muchas parejas que son cristianas que van a ver y están viendo este programa. Pero si hay alguna pareja que no conocen de las cosas de Dios y que están viendo este programa, les sugiero que entiendan que hay un catálogo de una dirección clara, de una visión clara para manejar el matrimonio. Y el camino es bien claro. El camino está dado con el amor y el respeto. Por eso el apóstol Pablo dice, maridos, amen a sus mujeres como a su propio cuerpo. Mujeres, respeten a su marido. Entonces, cuando hay una indiferencia, la mujer no se siente amada, el hombre no se siente respetado. Ahí se rompe un principio fundamental para el caminar como familia. Entonces, hay que matar la indiferencia, hay que matar la indiferencia, darle lugar a la otra persona. Y, por ejemplo, hablo de la indiferencia en cuanto al manejo de la economía. Cada uno maneja su economía, lo que yo gano, lo que tú ganas, el tiempo, mi tiempo, respétame mi tiempo y la otra también, respétame mi tiempo. Cuando mi esposo le decía, es vivir de común acuerdo, ni siquiera de acuerdo, común acuerdo. Y esto se puede lograr precisamente ahí, entendiendo los fundamentos bíblicos. Y hay tres palabras claves que me gustaría que quedaran bien precisas. Es determinación, decisión y acción. Yo creo que eso, porque a veces uno se queda en el querer, pero no actúa. Entonces, de estas cosas, de estos tips que estamos hoy compartiendo, les animamos para que poderlos emplear, de ser intencionales en actuar. Y sé que vamos a tener grandes victorias. Y a mí me gusta también hablar de la firmeza, porque hay personas que no le dicen, hay hombres que no le dicen más, nunca más a su esposa que la aman, porque ellos dicen que ellos son de firmeza, le dijeron que la amaban, pero allá en el altar, y que no tienen que decirle más nada. Eso no es la firmeza. La firmeza es mantenernos en el pacto y en los acuerdos que recibimos en la dirección que Dios nos manda a amarnos y a respetarnos. Así es, mis pastores, gracias. Rescato algo, una palabra que atrajo mi corazón cuando la pastora María Cristina decía, hay esperanza. Esa Amén. esperanza dice a los que de pronto no están tan bien, tengo esperanza, tengo oportunidad, no importa cuántos años tengan los hijos. El amor y el respeto que nos decía el pastor Abigail y esos tips de decisión, ser determinantes, de decidir y de accionar. Muchísimas gracias, pastores. Excelente, esos tips estuvieron maravillosos. Ahora seguimos con nuestra segunda pareja pastoral, los pastores Giovanni y la pastora Natalia Restrepo de Medellín. Giovanni Giraldo y Natalia Restrepo son pastores, repito, del Ministerio Resplandor de su Gloria en Ituagüí. Bienvenidos, pastores. La misma pregunta nos vamos. ¿Qué nos pueden ustedes en este momento aportar ante estas situaciones difíciles que estamos viviendo? Porque son situaciones difíciles que vivimos en el día a día. Ustedes tienen un jovencito de 25 años con una condición muy especial, que lo tuvo la pastora Natalia antes de ser cristiana, fue una madre soltera, pero que hoy en día él tiene mamá y tiene papá. Entonces, adelante, pastor. Pastora Lida, muchas gracias. Un abrazo fraterno a todos mis amados pastores. Honramos sus vidas, sus ministerios. Damos gracias a Dios porque son la esperanza
de la humanidad. Sabemos que la iglesia es la luz del mundo y nos sentimos muy honrados de estar junto a tan grandes pastores y compartir este tiempo tan especial. Y pastora, yo voy a empezar antes de darle la palabra a mi esposa, colocando de pronto una pregunta, y es, ¿será que estamos en una generación completamente diferente? Es decir, nosotros fuimos formados con unos principios y valores muy conservadores, venimos de familias que estaban integradas, familias que siempre han amado, obviamente, la visión y la unión familiar, pero hoy podemos ver que las generaciones van cambiando. Entonces, el consejo que nosotros le damos a las parejas que nos están escuchando, que tienen hijos, por ejemplo, fuera del matrimonio, como es el caso nuestro, es comprender que nuestros jóvenes, pues hablando de los hijos, viven en una generación completamente diferente. Ellos se crían con digamos, unos entornos completamente distintos, donde hay muchas líneas de pensamiento. Cuando van a la universidad, vemos que ellos obviamente están allí, bueno, expuestos a toda clase de ideas, y fundamentarlos, como decía mi pastor, es la tarea, es establecer principios y valores del reino en sus vidas, establecer principios y valores en sus corazones, para que ellos puedan afrontar los cambios abruptos de las generaciones, las oleadas de ideologías que vienen, porque sabemos que ese matrimonio cristiano se compone de un fundamento que es Cristo, y entendemos que en ese fundamento está la dirección de todo lo demás. Pero creería yo que el consejo que yo daría, sabio, es que entendamos que estamos transicionando unas generaciones que tienen perspectivas demasiado diferentes del matrimonio conservador, que tienen perspectivas demasiado distintas, y fundamentarlos en la palabra, y guiarlos, escucharlos, entender cómo esta generación está percibiendo la fe, cómo esta generación está entendiendo la fe, cómo esta generación está recibiendo la visión de Dios. Es muy importante para poder que ellos también puedan tener herramientas, tener vías para poder que ellos también puedan, digamos, interactuar con la verdad de Cristo sin que se sientan abruptamente violentados en el cambio generacional. Entonces sentimos que el consejo a los padres es ayudarlos a entender que estamos transicionando y cómo a través de la sabiduría de la palabra podemos seguir llevando a nuestros hijos por el camino de la verdad. Muchas gracias. Así es, y bueno, gracias Pastora Lea por esta invitación. Con respecto a esta pregunta, nosotros entendemos que la generación de hoy en día está en este momento teniendo muchos desafíos, sí, como decía mi esposo, sobre todo en esta área de la educación. Nosotros tenemos el caso de nuestro hijo que él, cuando yo llegué a Cristo, él tenía aproximadamente unos 10 años y él empezó a caminar con Dios, digamos, de una manera y a servirle a Dios, a orar de una manera con mucha revelación, porque oraba sobre todo por la salvación. Yo recuerdo escucharlo orar y decía, Señor, sálvanos, salva las almas, salva a mi mamá, o sea, todo el tiempo hacia la salvación. Pero sucedió algo y es que cuando ellos se enfrentan a la educación, digamos que los valores y los principios comienzan desde la casa, pero no podemos desentenderlos si es que el gobierno también adoctrina a nuestros hijos en los lugares donde ellos están en formación, ¿cierto? De cierta manera. Y nosotros empezamos a ver que él empezó a recibir ciertos adoctrinamientos como es primero la ciencia, Dios no es real, cosas así, y él empezó a cuestionar la existencia de Dios en la universidad. Entonces, son cosas a las que ellos se están enfrentando y eso levanta ciertas barreras mentales, ¿cierto? Ciertas barreras en su mente, en su corazón, que les impiden recibir muchas cosas que vienen de Dios. Y ahora, no solamente es esto de la educación, sino todo lo que estamos viendo, cómo se está normalizando el pecado, ¿sí? Todas esas ideologías, todo esto todas estas nuevas leyes que se quieren levantar, ellos están enfrentándose a muchas situaciones difíciles que digamos que todos estamos ahí, pero ya nosotros hemos recibido esa formación de la palabra de Dios. ¿Cuál es el consejo? Nosotros tenemos que
estar muy pendientes, muy atentos de enseñar a nuestros hijos la palabra de Dios. La palabra de Dios se cumple cuando dice, instruye al niño en mis caminos y cuando fuere viejo no se apartará de ellos. Yo pienso que aunque ellos se apartasen un poco, ellos tienen entendimiento. Cuando nosotros como papás estamos allí inculcándole la palabra de verdad y diciéndoles, mira, no existe esta manera del matrimonio igualitario, sino que el Señor creó al hombre y a la mujer. Esto no es real, son leyes humanas. La ley de Dios establece esto. Cuando nosotros estamos pendientes de todas estas situaciones, de su educación, digamos, de alguna forma, desde la conversación, como lo decían los pastores Abigail y la pastora de Yojín, o sea, desde compartir con ellos, pero en ese compartir nosotros tenemos que impartirles el conocimiento de la palabra. Y bueno, también hay ya instituciones cristianas donde ellos se les puede reforzar con todos estos valores, porque tenemos que entender las corrientes que están entrando. Nosotros tenemos un programa que ejecutábamos hace años en los colegios que lo llamábamos habilidades para la vida y esto nos permitió entrar y ver una realidad. Los hijos son formados con todos estos errores y todas estas corrientes que vienen, donde los instruyen y cuando ellos llegan a sus casas, ellos ya piensan que nosotros somos los que estamos desadaptados o que no sabemos. Ellos empiezan a venir con esto y por eso estamos viendo tantas familias cristianas luchando. Nosotros, nuestro hijo, él entró en un colegio luego cristiano como afirmarle también ciertas cosas y hay cosas que aunque él a veces, digamos, está ahí quieto, él analiza y dice, es verdad, lo que mi mamá me enseñó, la palabra, eso es verdad. Y él lo ve y él dice, ellos me han dado un buen ejemplo. Un día lo expresó, ¿cierto? Y qué mejor que nuestro propio ejemplo, porque es otra de las, o sea, la educación empieza en casa, pero no tanto cuando repetimos cosas. Si tú le enseñas la palabra a tu hijo, pero tú no le das ejemplo, eso es como cuando el papá que se llega y le dice al hijo, pero no tomes licor, pero tú tomas papá, ¿cierto? Entonces, nosotros realmente ellos no hacen lo que siempre les decimos, eso lo guardan en su corazón, pero ellos hacen más lo que ellos ven que nosotros hacemos. Y es darles ese ejemplo. Y pastora, yo quería reforzar un poquitico, ahí un poquitico es que yo creo que nuestro hijo ha visto un testimonio. Me parece muy grato poder decir que cuando nosotros somos pastores, pues tratamos de considerar una vida de mucha generosidad hacia la necesidad de las personas vulnerables. Y nosotros como pastores hemos tenido una visión y es poder dar con amor y me place poder decir que nuestro hijo pues ha seguido esos pasos y ahí es donde mi esposa pues dentro de lo que ella expone siento que tiene mucha razón porque cuando se acerca una persona con alguna necesidad veo como nuestro hijo que ya es un profesional, ya tiene su carrera, ha sido una persona que ha dado también con amor, ¿cierto? Y de alguna manera a estas personas necesitadas les ofrece, ¿cierto? Una ayuda. Entonces es un ejemplo. Consideramos que Él nos está mirando constantemente en nuestro caminar y va adoptando como los principios que nosotros vamos construyendo. Entonces el consejo también a los padres que nos escuchan, que tengan hijos, es que los hijos siempre van a ver nuestro testimonio. Creo que somos cartas leídas, ¿cierto? Ellos no leen la Biblia, pero todas nuestras acciones son la Biblia. Lo más cercano a la Biblia que ellos tienen son nuestras acciones. Y por eso es que somos cartas abiertas, leídas por los hombres. Y siento que si nosotros a estos chicos que hoy están en una generación completamente desconectada de Dios, porque eso es lo que les están de alguna manera inculcando, creo que nuestras acciones justas, santas, coherentes y que son llevadas de la mano del Espíritu Santo, de una vida de testimonio de amor, de comprensión y de fe, son lo más cerca a la Biblia que ellos tienen, a la palabra escritural. Entonces siento que es como el verbo, ¿cierto? El verbo es la acción. Entonces es darles un buen ejemplo, un buen testimonio, y el consejo a todos nuestros padres es que siempre que quieran exigir a sus hijos consagración, obediencia, pues vean en nosotros también principios que sean coherentes con esa exigencia y vamos a ver que ellos van a caminar a la luz de ese testimonio. Muchísimas gracias, Pastor Giovanni, Pastora Natalia. Creo que ustedes hablaron un tema fundamental y estuvieron de acuerdo los dos, el testimonio.
una vida fundamentada en la palabra del Señor y ser testimonio. Creo que eso es muy, muy importante porque les decimos a los niños, vaya y dígale al que vino a cobrarme que no estoy, y se mandan a ellos mismos, entonces nosotros les decimos que no mientan después. Muchísimas gracias, excelente los aportes de ustedes, Dios me los bendiga. Y continuamos con nuestra tercera pareja, que es el pastor Raúl Flores y la pastora María Castilla de la Iglesia El Deleite de Jehová de Cartagena, con 3 hijos. Uno de 1 año, una niña de 1 año, que es Carely, y 2 jovencitos, uno de 12 y otro de 17. Pastores, adelante. Buenos días, buen día, buen tiempo. Gracias damos a la pastora Lida por permitirnos participar en este tiempo, en esta fina audiencia que nos está oyendo. Bueno, creemos que las familias hoy en día tenemos un gran reto y grandes desafíos, sobre todo por los avances tecnológicos y todas las cosas que ciertamente han venido en contra de la familia. Podríamos mirar que hoy en día formar la familia no es tan fácil como muchos años pasados. Es importante mirar que hay muchos desafíos, muchas circunstancias y situaciones que están trayendo una afectación no benigna por los impactos que están creando. Pero miremos que hoy en día no solamente basta formar nuestras generaciones, nuestros hijos y mantener una familia unida, no solamente basta con el testimonio. El testimonio y el ejemplo es bueno. Es claro que es una parte que nos ayuda a nosotros a tener una convivencia eh, y mejor ambiente en nuestras vidas. Pero miremos claramente que hombres como David, Aarón, hombres como Elí, hablemos de Samuel, hombres ejemplares. Hablemos de Josué, que él decía, yo y mi casa serviremos a Jehová. Él enfatizaba y decía yo, porque él tenía claro en quién había creído. Pero miremos que sus generaciones, cómo quedaron sus generaciones, donde Josué, Jueces capítulo 2, verso 13, nos dice claramente de que cuando esas generaciones murieron, todos entraron en cautividad en el periodo de los jueces. Entonces es importante saber que no solamente el ejemplo es válido, debemos de conformarnos con ese ámbito. Miremos que hoy en día tenemos que sentar a nuestros hijos y formarlos, capacitarlos, dedicarle calidad de tiempo, formarlo de una manera rigurosa por los avances tecnológicos y todo lo que se está viviendo y las redes sociales. Miremos que cuando Dios hace un pacto con Abraham, en el pacto que Dios hace con Abraham, él dice, yo sé que él le enseñará acerca de mí a sus hijos, a los hijos de sus hijos y a su generación. Y él dice, por cuanto esto hace, ciertamente tu generación será poderosa en la tierra y yo no ocultaré a Abraham lo que voy a hacer. Entonces miremos que hoy no basta solamente con el ejemplo. Hoy tenemos claro que tenemos que sentar a nuestros hijos y formarlos, guardar, cuidar y salvar nuestras generaciones. Hoy tenemos nosotros claro que nuestras generaciones están siendo impactadas por la tecnología, las redes sociales, que lo está absorbiendo. Miremos claramente que muchas áreas están siendo afectadas en estas generaciones. Muchos principios han sido quitados, muchos fundamentos. Y nosotros como familia de Dios tenemos claro que Dios nos ha puesto a nuestros hijos en nuestras manos. Hoy tenemos 3 hijos que nos toca formarlos y trabajar duro en ellos. ¿Por qué? Porque muchas cosas se están desmoronando en la familia, muchas cosas se están dando y tenemos nosotros como hombres y también con ustedes como mujeres de Dios trabajar y formar esas áreas. Es importante mirar de que nosotros tenemos que establecer y formar ellos con principios bíblicos. Creemos que la palabra de Dios es veraz, es viva, es eficaz y la palabra de Dios no regresa vacía. Es importante mirar que a través de ella derribamos argumentos y tenemos que formar a nuestros hijos bajo una concepción certera y segura, un conocimiento veraz de lo que la palabra de Dios nos ha enseñado a nosotros y cómo nosotros debemos transmitirla a nuestras generaciones. Hoy tenemos que salvar nuestras generaciones y hablarle acerca de Dios. Debemos de formarlos con esos principios bíblicos que Dios nos ha dado a través de su palabra. Amén. Gracias le damos a Dios. Yo creo que una de las cosas que podemos rescatar de Job es que dice la palabra que él todas las mañanas ofrecía sacrificio por cada uno de sus hijos. Tomar ese tiempo y ese espacio para ofrecer nuestros hijos en el altar, porque de repente como somos ministros y estamos tan ocupados con tantas cosas
oramos por todos y a veces como que no colocamos cada mañana a nuestros hijos en el altar. Y sé que eso es prioritario. En la formación de nuestros hijos es un reto y es un desafío en este tiempo, pero también creo que debemos, mi esposo enfatiza algo que también estuvo hablando el pastor Giovanni y la pastora Natalia, que es ser modelo de integridad para nuestros hijos y que ese ser modelo de integridad sí vaya agarrado siempre con la palabra de Dios, que vaya como ese complemento, pero enseñarles sobre todo a que sean agradecidos, porque cuando levantamos una generación de hijos no agradecidos, van a creer que todos se lo merecen, pero cuando le sembramos esa píldora en su corazón, que deben ser agradecidos, ellos siempre van a saber que deben depender absolutamente del Dios soberano que les ha dado todo y que les ha permitido ser lo que son. Quiero enfatizar esos dos puntos y para terminar, quiero que en este momento nuestro hijo tiene 17 años, yo sé que muchos ya pasaron por eso, fomentar esa independencia en él para mí ha sido muy difícil porque ha estado como muy pendiente de él, pero sé que ahora viene esa etapa de la universidad y me va a tocar enseñarle cómo enfrentar esos desafíos que de pronto lo he tenido por acá guardado, pero que él le va a tocar enfrentar esos desafíos de todo lo que hemos hablado y es ahí donde se van a poner como que, ahí donde voy a darme cuenta como que sí, en realidad eso que le hemos enseñado durante estos años, él puede tomar todo eso y enfrentar ese mundo al cual él le toca en este momento poder desafiar. Entonces, eso es por lo que puedo aportar en este tiempo. Excelentes aportes, pastores. Decía el pastor, y creo que ha sido común de todas las parejas, es el fundamento de la palabra de Dios. Decía nuestro pastor Raúl, tiempo valioso, el tiempo hay que invertírselo a los hijos, enseñarles, como dice la palabra, de día y de noche, desayuno, almuerzo y comida, estar con ellos en la palabra. Y lo que decía nuestra pastora María, muy, muy interesante, orar. Esa parte de la oración estoy totalmente de acuerdo, tenemos que colocarlos todos los días, así como oramos por otras cosas, esa prioridad de nuestros hijos y ser agradecidos. Dice el Señor que agradezcamos en todo y a veces enseñamos a hijos que creen que se lo merecen todo. Entonces tenemos el que si no se lo enseñamos, no son agradecidos con Dios y después no serán agradecidos con sus padres. Gracias, excelentes aportes. Y ahora pasamos con nuestra pareja, el pastor Orlando y Claudia Reyes de Bogotá, de la iglesia, en lugar de su presencia. Adelante, mis pastores. No les oímos. ¿Listos? Adelante. Bueno, muy agradecidos, Pastora Lida, por este espacio. Usted ha creado este espacio que yo sé que es de mucha formación y un espacio de gran bendición para muchas parejas, en este caso, familias y mucha gente que participa de Sedecol Enseña. Muchas gracias y un abrazo a cada una de las parejas. Con algunos nos hemos cruzado por ahí. Es una bendición verlos aquí hoy y poder participar con ustedes en este tema tan bonito que es el de la familia, tan importante y tan relevante. Qué bendición, es un tema que amamos. Creo que estamos aquí todos porque nos apasiona lo que Dios hace a través de las familias. Nuestro aporte para esta pregunta que nos hacen es que nosotros como padres tenemos que entender también la particularidad que Dios ha creado en cada uno de nuestros hijos. A veces las parejas nos preguntan, ay, ¿cómo hicieron ustedes? ¿Cómo hicieron para que sus hijas sirvan al Señor y para que sigan el legado que ustedes han trabajado tanto tiempo? Y nosotros les decimos, no hay una fórmula, o sea, no existe, haga 1 más 1 y eso le va a dar 2. No, no existe una fórmula porque cada hijo, como dice la palabra en Efesios 2:10, cada hijo es hechura de Dios, creado en Cristo Jesús para su propósito. Nosotros pensábamos con mi esposa que no hubiera sido posible si nosotros no nos unimos, como algunos ya ustedes han dicho, nos unimos y decir, Señor, ¿qué hacemos?
Yo creo que la pareja de esposos, el matrimonio debe estar pidiendo revelación a Dios de cómo tratar, cómo guiar, cómo direccionar esta hechura de Dios. Es una revelación que nosotros tenemos que tener porque como éramos nosotros, no lo hubiéramos logrado. No lo hubiéramos logrado. Entonces yo creo que es muy importante pedir revelación a Dios. Ujú. Y dedicar tiempo, como decían todos ustedes, a conocer la particularidad de cada uno. Nosotros no podíamos tratar igual a Daniela como tratábamos a Paola. Daniela necesitaba unas cosas, Paola necesitaba otras. A veces los papás hacemos una regla general y nos quedamos siendo así porque es que así aprendimos a hacer y así aprendimos a formar. Qué importante es lo que decía la pastora Abigail, salgan con cada uno, conozcan lo que necesita cada uno de nosotros, porque nosotros al pasar tiempo con ellos no se nos puede olvidar que nuestro comportamiento en casa, y como ustedes también decían, el testimonio es la mejor manera de enseñar. Obviamente estamos enseñando palabra, pero nosotros somos la Biblia para ellos. Entonces, Imagínense que yo aseguremos. quería volverlas futbolistas, deportistas, como fuera, pero no lo lograba por ningún lado y resulta que con Claudia, las salidas, mirando, pues ellas tenían una situación lúdica, ellas, sus dones eran otros, era otra situación, pero era el descubrir, el mirar, el acompañar, el ver cómo se comportaban cada una que fuimos como descubriendo y respetar mucho esos dones que Dios les ha impartido, respetarlos y guiarlos. Invertir en ellos. Entender que nosotros como papás también les diríamos a las parejas que tienen hijos pequeños, tenemos que entender que nuestros hijos tienen que tener su propia relación con Dios. Ellos no pueden relacionarse con el Dios de sus papás. Ellos tienen que tener un tiempo que se reúnen, se acercan a Dios ellos solitos y dicen, mis hijas nos decían, a los 12 años recuerdo, decía una, que entré a mi habitación y oré y le dije a Dios, yo quiero conocerte, yo personalmente. Entonces, esa relación con Dios que ellos van a tener nos va a asegurar y nos va a quitar esa carga y esa angustia que sentimos todos los papás. Ay, ahora cuando entren al colegio, como decía la pastora María, ahora que le va a tocar en la universidad, si ya tiene su relación con Dios, Dios lo va a hacer y los va a proteger. Es el miedo de muchos de nosotros. Entonces, siempre tratar de lograr que ellos tengan su relación con Dios. Eso es Ahí invertir en su fe. siempre procuramos mucho que el hombre, el papá, esté invirtiendo mucho en esto, porque somos los que afirmamos muchas veces estos principios. Y yo recuerdo que les escribía versículos y se los colocaba encima de su cama o en su closet, y a veces no les gustaba, a veces como que decían, mi papá tan cansón, tan... Pero eso fue formando una fe en ellas y después ellas me devolvían los versículos. Entonces, Me acuerdo mucho uno que ellas nos escribieron en un momento difícil, es, si fallas bajo presión, tu fuerza es escasa. Nos lo dejaron en su letra divina en el closet. Entonces, significa que estábamos enseñando y aportando que era con la palabra que podíamos salir de esas situaciones. es esa manera práctica de cómo nuestros hijos van a aprender de la palabra. Y el Señor nos instruyó por ahí y nos cruzábamos versículos que nos alimentaban y nos edificaban como familia. Y por último, les diríamos a estos papás, tenemos que crecer con nuestros hijos en nuestra manera de criarlos, en nuestra manera de enseñarlos, conociéndolos, acompañándolos, siendo ese instrumento que Dios va a usar para dirigir ese caudal que son ellos en sus manos. Entonces, nosotros a veces nos quedamos pensando que son nuestros niños, nuestros pequeños, y tenemos que ir creciendo con ellos y dándoles lo que necesitan en cada etapa de sus vidas. Siempre debemos atravesar, y ustedes lo saben, pastores, atravesárnosles a esas hormonas. Ser estorbos. Entonces, atravesarnos en lo posible a las hormonas y acompañar y estar pendientes y que ellos sepan que tienen que dar cuenta. Entonces, es algo que siempre debemos, siempre ahora podemos decir, acompañar, rodear. Estar siempre. Estar siempre. Así se equivoquen.
O sea, ahí tenemos que siempre estar muy presentes. Porque se pueden equivocar también, papás. Claro, es parte de que eso es parte de la vida. Ujú. Y además también nosotros nos equivocamos, pastores. Claro, De acuerdo. que ellos Sí, sepan que somos seres, así como tú dijiste al inicio, que no Humanos. somos perfectos. qué lindo. Bueno, revelación, hermoso, es verdad. Debemos, a través de la revelación, sabemos los dones, los talentos, lo que ellos tienen, fortalecernos. Nos han hablado del tiempo, que es indiscutible, importante. Entonces tenemos tiempo para todo y yo creo que hemos oído el testimonio de la esposa que le pidió una cita al pastor, pero también hijos que no tienen la compañía de sus padres. Excelente. Cada uno es diferente. Nos han dicho respetarlos, acompañarlos, crecer juntos. Muchísimas gracias, pastores. Excelente aporte y sé que allá hay, así como yo, estamos tomando nota de todas estas cosas porque no Sí, acabamos estamos aquí. de hacer nunca. Así es. Gracias. Bueno, y ahora vamos con algún testimonio que ustedes consideren que puede edificar. Y vamos a empezar nuevamente con el pastor Abigail y la pastora María Cristina Bellojín. Adelante, mis pastores. Bueno, los tiempos realmente cambian, como dijo uno de los participantes, que la vida ahora es más complicada que antes y bueno, cada tiempo tiene sus complicaciones. Yo me considero afortunado. Yo no conocía a mi tatarabuelo, pero a mi bisabuelo sí lo conocí y él fue uno de los que oró por mí, un hombre cristiano, mi bisabuela. Conocí a mis abuelos que también me dieron testimonio y su ejemplo fue para mí muy transformador. A mis padres que también me guiaron en medio de equivocaciones, pero estaban dispuestos a pedir perdón. Yo creo que eso es clave, a pedir perdón y a bendecirnos. Y ahora estamos nosotros criando a nuestros hijos y ya vemos nuestros hijos criando a nuestros nietos. Yo creo que ese legado es tan hermoso, pero tiene que estar lleno realmente de enseñanza y mucho testimonio vivencial, porque a veces nosotros lo que decimos no nos lo deja ver lo que hacemos, y eso es necesario. A pesar de eso, mi querida Lida, yo quiero comentar un testimonio aquí y fue el siguiente. Mis padres siendo cristianos, siendo líderes, nosotros tomamos la decisión de casarnos y lo hicimos a escondidas. Fuimos a un juzgado y nos casamos. Y yo le llevé la noticia a mis padres a los 2 días que me había casado. Pero todo por una pequeña equivocación de mis padres y fue de no aprobarnos en ese momento de tomar esa decisión. Ni siquiera tomamos en cuenta la decisión de nuestros pastores ni nada de eso. Porque nuestros pastores en ese entonces tampoco tenían claridad y no nos llamaron para decirnos un consejo, nada de eso. Pero qué interesante es que a los 8 días yo creo que fue una revelación dada y para iluminarnos a nosotros, vimos el quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Y eso fue para mí una revelación clara de tal manera que le pedí a mi esposa que me diera ese regalo de ir a mi padre. Y fuimos allá. Y hubo un quebrantamiento de tal manera que mi papá, siendo un hombre fuerte, duro, él se quebrantó y dijo: hijo, perdóname, ¿yo por qué hice eso? Porque yo no quise entrar, yo quería pedirle perdón a él porque yo le había deshonrado. Y yo creo que eso salvó nuestro matrimonio, la bendición de nuestros padres. Cuando hay hijos que se casan sin la bendición de sus padres, ellos van camino a lo incierto. Entonces, ahí eso es parte de los fundamentos, parte fundamental. Entonces, el consejo que yo puedo darle hoy a los padres que están acá es eso, que miren la diferencia que hay entre cada hijo, pero bendígalos en cada momento, bendiga a sus hijos y bendecirles, darle facultad para que ellos prosperen, bendígalos y entonces, y denles ejemplo. Eso, y tenemos, imagínense que en 45 años, qué testimonio nosotros no pudiéramos decirle a ustedes, aún de equivocaciones, pero lo maravilloso es que nosotros siempre estuvimos de acuerdo en decir, vendrán mejores tiempos. Hay esperanza, como decía mi esposa. Hay esperanza, vendrán mejores tiempos. Y por último, para que mi esposa también participe, nosotros como pareja hemos experimentado vivir o estar en hoteles 5 estrellas.
pero también pasamos por hoteles estrellados y ya estamos aquí funcionando. O sea, el contentamiento es fundamental. El contentamiento es muy importante. Estoy contento con lo que tengo, estoy contento con esta situación. La Biblia nos dice que todo nos ayuda para bien. Entonces, Pastora Lida, el tiempo es tan pequeñito para nosotros compartir esta temática que es tan importante. Pero Pero sí gracias. me gustaría complementar lo que estás diciendo, Ok. porque cuando uno se va a los inicios, Ujú. eso ayuda mucho a descubrir a dónde nos encontramos ahora y por dónde hemos pasado. De tal manera que nosotros nos casamos muy jóvenes y las personas siendo cristianos, nosotros nos casamos siendo cristianos, el círculo más cercano era la gente de la iglesia, la gente cristiana y no creían en nuestra relación. No pensaban, no, eso está muy joven, eso se van a separar, no van a llegar a ninguna parte. Ese era como el bombardeo que llegaba. Pero el testimonio que podemos dar hoy para la gloria y honra del Señor, es decir, que nosotros como que esa parte que nos quiso como apabullar, que nos quiso como exprimir, como que negarnos a nosotros poder avanzar, eso nos ayudó más bien nosotros refugiarnos en el Señor, encontrar cuál era el propósito que Dios tenía para nosotros. Y nace en nosotros el deseo de ayudar a las parejas, desde novios, para que ellos entiendan que Dios tiene un propósito al juntarlos a ellos. Entonces ahí nació el deseo de nosotros servirle al Señor, juntos en ministerio de una sola carne. Entonces, yo creo que eso es fundamental y es el testimonio, creo que más valioso que podemos compartir, aparte de situaciones que se nos presentaron en todo este trasegar, pero qué bonito que eso, en vez, yo traje aquí como una ilustración, esta esponjita, y digamos que cada situación, cada crisis que nosotros vivimos nos hace que nosotros nos sintamos frenados y que no podemos seguir. Pero hay una palabra clave que últimamente conocemos y es la resiliencia. Y es volver a tomar ese estado original, ¿verdad? Con que fuimos diseñados. Entonces, yo creo que el Señor nos diseñó para triunfar. Y cuando no había esperanza de pronto para nuestro matrimonio, porque no había el apoyo de pronto de los papás, no había el apoyo tampoco de los pastores, pero el Señor dentro de esos primeros años nos proveyó una pareja de misioneros que Dios los puso en nuestro camino y ellos nos empezaron a orientar y nos dictaron una serie de capacitaciones, unos misioneros norteamericanos. De pronto el Señor les mostró a ellos lo que otros no vieron, ¿verdad? Y siempre los traemos a colación a ellos porque fue como esos mentores. En ese tiempo no se hablaba de mentores, ¿sí? Pero nosotros ahora entendemos, ellos nos acogieron y nos empezaron a pulir como esa piedrita que necesitaba ser pulida, ¿verdad? Para sacar lo que había dentro. Entonces, pienso que eso nosotros lo vamos replicando con otras generaciones. Decirle, y todo en este tiempo, de tal manera que la iglesia que el Señor nos ha dado es una iglesia con fundamentos en la familia. Y la visión es transformar y restaurar familias, ¿sí? Entonces, yo pienso que Dios siempre tiene propósitos y ese es uno de los mayores testimonios que nosotros podemos compartir. Creer que el Señor de nada puede hacer algo para su gloria y para su honra. Entonces yo considero que las parejas que están acá, si hay algo que nosotros tenemos que es esperar el tiempo realmente de Dios, no desesperarnos, porque la esperanza viene de Dios. Dios nos da esperanza. No actuemos a la ligera. Vamos a brindarle a nuestros hijos testimonio, ejemplo, ser transparente, no esconder las cosas, ser claros con ellos, no vivir de apariencia, porque eso no nos lleva a nada. No, vamos a manifestar nuestras equivocaciones, pero también, repito, vamos a bendecir a nuestros hijos.
El estilo de vida es fundamental. Y por ejemplo, los que tienen hijos pequeños, a nosotros nos decían, me recuerdo ahora, ¿y cuántos años tienen sus hijitos? No, esta tiene 5, la otra tiene 7, la otra tiene 9. Bueno, esperen que crezcan. Ahora porque están pequeñitos, pero dejen que crezcan. Y nosotros nunca dijimos nada. Y nosotros decíamos, no, Dios es el papá de nuestros hijitos y Él nos va a ayudar. Y Él nos va a ayudar. Y ahí estamos, en esa dimensión caminamos. Entonces yo considero, mis amados, que hay esperanza y vamos a continuar. La familia nunca se va a acabar. Y la idea es que podamos mirar como Dios mira a la familia, con amor, con amor. Y establecer una cultura de bendición por Exacto. generaciones, eso es Exacto. maravilloso. Así es. Dios es un Dios generacional Amén. y esa es la confianza que nosotros debemos tener, que el Señor siempre va a estar interesado en bendecirnos, en desearnos el bien, en facultarnos para que prosperemos, porque esa es la bendición de Dios para nosotros. Gracias, pastora. Gracias por su testimonio. No lo conocía, pero muy, muy hermoso, edificante, pero mandaron un gran mensaje de tener la bendición de los padres. Muchísimas gracias, pastores. Y bueno, tenemos nuestra segunda pareja con el testimonio pastores Giovanni y nuestra pastora Natalia. Adelante. Bueno, pastores, nuestro testimonio es algo similar a lo que le sucedió a los pastores Abigail y de pastora de Yohim. Nosotros, cuando empezamos nuestra relación, el Señor nos empezó a guiar por un camino, pero digamos que fuimos desobedientes, ¿sí? En nuestra primera relación de noviazgo, fuimos desobedientes y como toda desobediencia trajo sus consecuencias. Y sufrimos un quiebre, una separación. Antes de casarnos, estuvimos separados y las personas empezaron a mirar como esta relación no tiene futuro. Algo similar a lo que les pasó a los pastores. Y un día cualquiera, yo recuerdo, yo le pedí una palabra al Señor, el Señor me dio una palabra donde me confirmaba efectivamente que él era mi esposo, pero pasamos por muchos momentos de crisis, muchos momentos donde nos quedamos solos, sin apoyo, nuestro único apoyo era el Señor. Y de ahí tan importante que nosotros tengamos ese discernimiento con las parejas que nos rodean, incluso en nuestra congregación, porque a veces miramos y decimos no tiene futuro, pero no estamos preguntándole realmente a Dios. Y eso nos sucedió a nosotros y nos decían como no, ustedes no tienen futuro, no tienen... Pero un día recuerdo, estando en el colegio, que era un colegio cristiano de mi hijo Antonio, una de las líderes, el Señor nos habla a través de ella y nos dice, ustedes van a restaurar parejas en las naciones. Nosotros decíamos, pero si nadie da un peso por nosotros. Cuando nadie confía en ti, Dios confía en ti. Cuando ni tú mismo confías en ti, Dios confía en ti. Pero nosotros veíamos que no había nada. Y fue así como un día cualquiera también nos miramos y dijimos, tenemos que tomar una decisión. Y nos casamos por lo civil. Empezamos casándonos por lo civil, porque ni los pastores nos querían casar. Tomamos esa decisión y ellos empezaron a observarnos, a ver cómo les va a ir, ¿será que se van a matar? Entonces nosotros empezamos a tratar de caminar, a pedir ayuda, a orar. Entonces uno de los consejos a partir de este testimonio es que lo primero que hay que buscar es la presencia de Dios, porque en nuestras fuerzas no seríamos capaces. Van a venir los problemas, la crisis, el recuerdo que me hiciste esto, no soy capaz de perdonar. Entonces Dios nos empieza a dar ciertas herramientas a partir de esa búsqueda. El Señor nos hablaba, perdonen, sigan caminando. Entonces, ahí es donde el Señor nos dice, se tienen que tolerar. Y cuando uno aprende a vencer, mire, a veces predicamos muy lindo la palabra, pero tenemos que aplicarla en nuestra propia vida. Le estamos enseñando a otras parejas, ámense,
cuídense, respétense, escúchense. ¿Cómo están nuestros matrimonios? ¿Cómo están nuestros hogares? Porque si nosotros lo que estamos diciendo no lo estamos aplicando, tenemos que empezar a aplicarlo, porque es nuestro ejemplo en lo que nos va a dar la autoridad. O sea, cuando uno hace algo, uno obedece la palabra, ahí hay una autoridad ya, que el Señor entrega esa autoridad cuando nosotros cumplimos la palabra. Por eso es que hay tantas personas enseñando sin autoridad, no tienen la autoridad, porque es que voy a enseñarle a este montón de familias a que estén bien, pero ¿de dónde nosotros venimos? De las cenizas. Nosotros somos el vivo ejemplo de que lo que está muerto puede resucitar. A nosotros muchas personas nos miran y dicen, uy, ellos que les hablen a ustedes, porque si ellos fueron capaces, si Dios los restauró a ellos, los restauró a ustedes también. Vayan donde ellos, porque nosotros éramos el ejemplo de lo que no debíamos hacer antes. La gente nos miraba, no, ellos son un desorden, no, ellos pelean, no, ellos no se entienden, pero ahora, hoy, transformó nuestras vidas. O sea, nosotros tenemos un Dios que restaura, que es real, que transforma, que nosotros ahora nos podemos sentar y conversar, nos sentamos por la noche, llegamos, nos sentamos a comer juntos y hablar del día, porque a las mujeres nos gusta mucho hablar, el hombre no, pero uno lo sienta con uno y usted lo obliga. Y nos sentamos a hablar. El día, ay, me pasó esto, estuvimos haciendo aquello. Es eso, es comunicarnos, es escucharnos, porque finalmente los hijos, el orden bíblico es que los hijos dejarán padre y madre, se unirán a su mujer, serán una sola carne, ellos estarán en otro lugar, pero nosotros tenemos nuestra pareja y la debemos de conservar. Entonces, y que nuestros hijos vean también eso. ¿Y eso cómo se logra? Escuchando la voz de Dios. Si no hubiéramos escuchado la voz de Dios y obedecido la voz de Dios, yo le decía a mi esposo, ¿qué sería de nuestras vidas son? ¿Qué estaría pasando mientras que hoy estamos luchando y estamos permaneciendo unidos y siendo ejemplos para muchos más? Pastores, quiero complementar, pues yo creo que nosotros vivimos una experiencia que nos permite tener un panorama completamente amplio de las verdaderas crisis que enfrentan los núcleos familiares para poder entender todas las perspectivas de la dificultad y poder suplir las herramientas que cada pareja necesita. Nosotros vivimos un proceso muy duro, nos separamos, yo terminé por otros lados haciendo cosas malas. Mi esposa empezó a orar por mí, yo ya estaba separado, buscando otros rumbos. Y nosotros nos casamos al final cuando nos dimos cuenta porque no queríamos pecar. Nosotros de Dios tenemos mucho temor y decíamos, no podemos seguir más en lo libre, no podemos seguir así, nosotros tenemos que obedecer. Dios nos está llamando a cumplir sus mandamientos, pero no era algo que hubiera sido autoimpuesto, era algo que había en la convicción de nuestra formación. Fuimos formados con convicciones de fe muy firmes y aprendimos que no debíamos vivir en desobediencia. Todas estas consecuencias de la desobediencia fueron o son el portafolio que hoy nos permiten restaurar parejas de todo tipo. De hecho, tenemos el testimonio de que hay personas que buscan consejería en nosotros y no en pastores que han tenido de pronto una vida muy exitosa, es porque están viviendo las mismas situaciones, las mismas problemáticas que nosotros vivimos y quieren simplemente aprender cuáles fueron las formas con las que nosotros pudimos salir adelante y triunfar. Hoy tenemos una vida preciosa, un ministerio hermoso, una visión que se construye. Hoy estamos trabajando por nuestra ciudad, dando obviamente todo lo que tenemos en favor de las parejas, de las familias. Entonces nuestro testimonio es decirle a todas esas parejas que están enfrentando crisis, que de pronto hubo una crisis, una ruptura, que de pronto hubo una infidelidad, que de pronto hubo una situación adversa, que como dice mi esposa, jamás tomemos una decisión sin primero buscar, como decía mi pastor, la revelación, buscar la palabra que nos va a direccionar a comprender dónde está la voluntad de Dios, porque hay un error de perspectiva bíblica. Mucha gente relaciona la voluntad de Dios con lo que siempre es bueno, y la gente piensa que cuando hay una crisis o una dificultad, entonces Dios no está ahí. Entonces, a nosotros fue contrario, porque a nosotros nos formaron para que antes de tomar una decisión siempre pidiéramos una palabra de confirmación, siempre. Entonces, cuando mi esposa oraba, Dios la llevaba hacia mí, y cuando yo oraba, Dios me llevaba hacia ella. Entonces, lo que hacía Dios era que nos estaba diciendo, mi voluntad está ahí, aunque ustedes en su desobediencia
cometieron estos errores y son errores que muchas parejas viven, errores de dolor en el corazón. Tuvimos que trabajar en la restauración de nuestro corazón, en restituir, obviamente, el dolor y el daño con una vida de amor, de obediencia, con lograr nuestros objetivos, darle el lugar a mi esposa, honrarla, que ella pudiera salir a triunfar como una mujer de Dios. Entonces nosotros nos complementamos y comprendimos que simplemente todo nuestro testimonio, todo lo que vivimos era la plataforma de herramientas, la caja de herramientas que Dios nos estaba entregando para poder reparar a cada pareja, porque todas las parejas vienen con diferentes dificultades. Entonces nos sentimos muy honrados porque nosotros les decimos, si nosotros fuimos capaces y Dios nos dio la victoria de hasta hoy, tener una visión, construir una visión tan hermosa, ¿cuánto más podía hacer con ustedes? Entonces, esas parejas siempre encuentran esperanza. De hecho, hasta los lazos se pueden convertir en lazos mucho más fuertes. La visión se puede afirmar porque es más fuerte el que cae y se levanta que el que nunca se ha caído. Porque el que cae y se levanta ya tuvo el poder para levantarse, ya enfrentó la prueba, ya enfrentó el desierto, ya enfrentó. Es mucho más fuerte el que cae y se levanta que el que nunca se ha caído. ¿Por qué? Porque de pronto el que se cae puede quedarse. Entonces nosotros comprendimos que en ese levantarnos y resurgir estaba la esperanza que le íbamos a brindar al mundo como expresando un Dios de restauración y de transformación que es evidente en nuestras vidas. Y ese es nuestro testimonio. Excelente, qué lindo testimonio, qué consejos importantes. El levantarse nuevamente implica una acción y el levantar a otros. Ahora lo que Dios hizo con ustedes lo hacen con otros. Qué lindo testimonio. Dios me los bendiga, pastores. Y bueno, vámonos con el pastor Raúl y la pastora María Castilla. Adelante, pastores. Bueno, nuestro testimonio, teníamos 1 año de casados, estaba yo embarazada, mi hijo Raúl David. 5 días antes de dar a luz, mi esposo le da un dolor de cabeza y el mismo día que doy a luz, mi esposo entra a cuidados intensivos, le hacen 2 operaciones en la cabeza, le colocan una válvula ventriculoperitoneal y antes de las 2 operaciones no había esperanza de vida. Yo tenía un bebé en mis brazos donde yo le decía, Señor, nos diste un hijo y su padre no lo va a conocer. Y en ese momento mi esposo no recordaba que tenía hijo ni que tenía esposa, había perdido la noción del tiempo. Tocó volverle nuevamente a recordar que estaba casado, que tenía hijos. Y fue un proceso muy fuerte para mí porque yo solo tenía 20 años y en ese momento me sentí muy abrumada y no sabía cómo poder enfrentar esta situación de un esposo que volvía a ser un niño porque había que rehabilitarlo y yo no me sentía preparada de pronto para poder enfrentar esta situación, pero le doy gracias a Dios que lo que de pronto pensé que iba a ser para, para tristeza o para destrucción, me ayudó a ser una mujer más madura, más fuerte y nos unió porque nos enseñó a valorar las pequeñas cosas, porque en ese momento entendí que habían cosas que no valorábamos y cuando me tocó ver a mi esposo en esa condición, eh, eso me hizo ser como más agradecida de la vida y me unió más a él. Entonces, para mí esto fue un proceso fuerte de crisis, pero que Dios lo convirtió en una oportunidad para enseñarnos como familia a ser resilientes, que en medio de las peores crisis puede manifestar su gloria. Entonces mi esposo quiere complementar ese testimonio. Bueno, doy gracias a Dios por el privilegio que nos da estar aquí, esta bendición. Es un testimonio de vida en medio de una crisis que vivimos como familia. Somos resilientes, tenemos la capacidad para enfrentar estas circunstancias y también para superarlas. Recuerdo que teníamos 2 años de casado, a los 2 años tuvimos nuestro primogénito, a Raúl David. Cuando él entraba a la casa, a mí me llevaban inmediatamente a una clínica. Me había desmayado
no tenía conocimiento de nada. El doctor después nos dijo que si hubiese durado 2 minutos más, no hubiese podido contar el testimonio. O sea que yo soy un milagro, aún el médico que me operó, porque me operó uno de los mejores médicos y dimos testimonio acerca de ello. Tengo una operación en la cabeza, me operaron 2 veces, perdí noción del tiempo, ilusionaba, no conocía a mi familia, no pude cargar a mi niño porque cuando él entraba, después del parto, él entraba eh, a la casa, yo inmediatamente salía. Mi niño vine a conocerlo aproximadamente a un mes y comenzó un periodo de restauración en mi vida. Los médicos dijeron que solamente me daban 2 años de vida. Y en la misericordia de Dios, Dios me ha dado 17 años para crecer en familia, para crecer con mis hijos. Me ha dado una hermosa bebé. Hoy tenemos una bebé de 1 año y es una bendición que Dios nos ha dado y estamos creciendo juntos y hemos visto crecer la obra de Dios y la mano de Dios con nosotros. Somos una familia resiliente que ciertamente hemos enfrentado situaciones y dificultades. Pocos conocen este testimonio, pero somos testimonio de vida. Este tiempo de crisis, Dios nos ayudó a superarlo. Gracias le doy a mi familia, a mi esposa, a mis queridos hijos y a todos aquellos que estuvieron en este tiempo de crisis para superarlo. Hoy podemos dar testimonio de este tiempo de crisis como familia y le impulsamos, le soltamos a seguir adelante. Pastores, qué hermoso testimonio, hermoso de estar juntos en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad. Una pareja hermosa, doy testimonio de ello, de unidad familiar, de ejemplo, de testimonio y de resiliencia, porque se cuidaron el uno al otro, se amaron el uno al otro y se ayudaron. Así de que ha sido para nosotros hermoso su testimonio. Gracias por compartirlo. Y bueno, finalizamos el testimonio con los pastores Orlando y la pastora Claudia. Adelante, mis pastores, con ese testimonio que realmente todos estos nos han edificado, nos han bendecido. Muchísimas gracias. Pastores, adelante. Pastor Orlando y pastora Claudia, adelante. Ya, estábamos muteados, qué pena. Ayer vivimos este testimonio, el testimonio de que como pareja, cómo vivir como familia. Como les hemos contado, nuestras hijas ya son grandes, casadas, nieta, y ayer ellas tenían un evento, porque Daniela, la mayor, trabaja con los semilleros musicales de música de la iglesia, de alabanza de la iglesia, y era la presentación en la iglesia, y lógicamente, fuimos porque hemos decidido, como les hemos contado, no perdernos nada, sino acompañar todo en lo que sea posible, como Dios nos lo permite hacer. Y le contaba yo a la gente que yo todavía, ya de esta edad y todo, tomándole todavía fotos a mis hijas. Entonces, este testimonio responde a que en lo posible siempre estaremos acompañando para que las generaciones, como ustedes han hablado, no se pierda todo ese poder de Dios. Quisiéramos terminar con ese versículo, porque nos llevó ese versículo de Jueces, donde dice, en Jueces 2:10, que dice, y murió también toda aquella generación, por lo que la generación que se levantó después no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Y nosotros hemos querido que esas generaciones siempre hablen de la obra de Dios. O sea, que ayer lo que veíamos con unos niños, que nosotros lo que el Señor nos dio la oportunidad de hacer con nuestras hijas, ellas se la estaban transmitiendo a otros. Y eso es para que la obra, para que el poder de Dios no se pierda, porque las generaciones han perdido
el sentido del poder de Dios. Entonces, eso no lo podemos perder. Y también pues vimos que no podemos menospreciar las pequeñas cosas, ¿cierto? Porque esa semilla produce mucho fruto. Nosotros como papás estamos sembrando en nuestros hijos y nuestros hijos van a hacer lo mismo con... Ayer veíamos muchas familias que conocimos que como muchos de ustedes llegaron a la iglesia deshechos con un testimonio de vida tremendo, que ya no había esperanza y hemos sembrado en las vidas lo que Dios nos ha entregado y eso están haciendo nuestros hijos. Y esas pequeñas semillas que a veces uno como que las ve no tan importantes, creamos que Dios es el que hace crecer, como dice la palabra también. Entonces vimos muchas parejas que nos habíamos encontrado, que habían llegado a la iglesia sin esperanza y ya sus hijos estaban perteneciendo a ese grupo que estaba haciendo un concierto de Navidad para el Señor. Entonces ese testimonio ayer yo les decía a mis hijas, salí con el corazón llenito porque dije, Dios, gracias por permitirnos ver esto. Tenemos que valorar esas pequeñas cosas que se convierten en grandes frutos para Dios. Entonces, toda esa semilla que puede hacer todas estas parejas que tienen hijos pequeños en esta Navidad, que podamos hablar del poder de Dios en nuestras familias para que ellos mañana transmitan ese poder de Dios y no se pierda lo que el mundo quiere que se pierda, que es ese testimonio de vida de que el Señor quiere entregarnos a nosotros. Hermoso el sembrar. Ustedes hablan de la ley, de la siembra y la cosecha, es física, es espiritual y han cerrado recordando qué tiempo vivimos. Que justamente este programa está en un tiempo hermoso del hogar. Ustedes fueron, las acompañaron y yo creo que todos los que estamos aquí hemos visto llorar hombres y mujeres de mucha edad porque su papá nunca los acompañó, porque su mamá nunca sacó el tiempo y no sembraron en ellos esos principios. Así es de que ustedes han sido de mucho ejemplo. Muchísimas gracias, Pastor Orlando, Pastora Claudia, todos y cada uno de ustedes, Pastor Raúl, Pastora María, qué testimonio hermoso, Pastor Giovanni, Pastora Natalia, Pastora Abigail y Pastora María Cristina. Que Dios les bendiga grandemente y vamos a cerrar este tiempo en oración, orando. Yo le pido que me acompañen por todas estas familias. Pastora Lida, Sí, Pastor. permítame dejar un texto para bendición de todos los que estamos aquí y las familias que están interesadas en caminar en ese designio y en ese caminar con Dios. Y es Segunda de Samuel 7:29. Segunda de Samuel 7:29. Y dice así: y ahora tenga bien bendecir la casa de tu siervo, a fin de que permanezca para siempre delante de ti. Porque tú, oh Señor Dios, has hablado y con tu bendición será bendita para siempre la casa de tu siervo. Que cada uno de los que estamos aquí, nuestros hijos y aún nuestras futuras generaciones estén sirviendo al Señor. Gracias, mi pastora líder. Claro que sí, propongámonos todos nosotros en oración de acuerdo, orar por aquellas familias, por aquellos jóvenes que de pronto decían, no quiero tener familia, pero ven el ejemplo de ustedes, yo sí quiero tener una familia, yo sí quiero tener hijos, yo quiero tener nietos, así es de que hagamos esta oración de común acuerdo. Papito Dios, en el nombre de Cristo Jesús, bajo el poder del acuerdo que dice que si dos o más estamos reunidos en tu nombre, aquí estás tú. Pero también que dice que si dos o más nos ponemos de acuerdo sobre cualquier cosa en la tierra, dice que será hecho por nuestro Padre que está en los cielos. Como fundamento tu palabra siempre, que cada hogar, cada familia, no conocemos sus crisis, sus necesidades, sus dolores, sus soledades, pero hoy oramos por estas familias, por los jóvenes que nos están viendo, por los hombres que nos están viendo, que tal vez han perdido su hogar, su familia, por las mujeres. Oramos para que sean hombres resilientes, hombres que tengan el valor de poder llegar a su casa y pedir perdón y regresar a casa. Mujeres sabias que edifiquen su casa, que podamos aprender
a menguar, a darle al hombre el lugar, el valor, el respeto que se merece, a tener en cuenta que nuestros hijos tenemos que respetar sus diferencias y amarlos, y aún en los errores que ellos cometan, poderle decir aquí hay una mamá, que hay un papá, que hay un hogar para rescatarlos a ustedes. Y tal vez si alguno nos mira y dice, yo no tengo ese hogar, yo no tengo esa familia, pero tenemos al papá principal, a nuestro Padre Dios, que pueda hacer ese refugio. Y si hay alguien en estas ciudades donde estos pastores como ejemplo han hablado de ellos, que puedan decir, yo quisiera ir donde ellos, y yo quisiera, aquí vamos a dejar un teléfono de contacto, por si alguien necesita contactarse, nosotros les direccionaremos a ellos. Que la bendición del Eterno, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor fraternal del Padre y la presencia del Espíritu Santo reine en cada hogar, en cada familia, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. 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 Gracias, pastores. Dios me los Amén. bendiga. Muchas gracias. Dios los Estamos bendiga. deseando a los Gracias. hogares en Colombia una feliz Bendiciones. Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Bendiciones, Igualmente. abrazos. Celebremos juntos Igualmente. Feliz a Navidad. Jesús. Dios. Ey, Abrazos a todos. Gracias por la Igualmente. invitación. Gracias. El Monte